Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, como siempre es costumbre, con el análisis de coyuntura tenemos 3 temas. Y primero los tenemos aquí en titulares. Es Noticia Venezuela. La rebelión popular contra el modelo neoliberal en América Latina llega a fin de año y no se detiene. Sobre este continente en movimiento se discute en Caracas, la capital de Venezuela, a propósito de una fecha histórica, el plan integracionista de Simón Bolívar en 1819. Un tema que profundizamos con historia y con toda la actualidad. Segundo tema que es noticia en titulares, Chile se cumplen 2 años de la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera. El empresario multimillonario que ganó con el 54% de los votos, hoy su favorabilidad no llega ni al 14% en un país en protestas permanentes, por lo que su gobierno evidentemente representa. Vamos a hacer una radiografía del Chile de hoy a propósito de esta situación, de este estallido social. Tercer tema que es noticia, el Vaticano. El Papa Francisco elimina el secreto pontificio para investigaciones de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. La nueva norma pone a disposición de la justicia civil en cualquier parte del mundo denuncias, testimonios, sentencias eclesiales en relación a lo que sea requeridas precisamente por la justicia ordinaria. Nos preguntamos qué tanta implicación tendrá, qué tanto impacto tendrá esta decisión que toma el Papa Francisco justo hoy, el día de su cumpleaños número 83. Profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En Noticia Venezuela, más de 50 intelectuales se reúnen en Caracas en el seminario Rebelión Neoliberal en Nuestra América. Debaten nada más y nada menos que esta compleja coyuntura política, social y económica de la región en un momento de convulsión. Vamos a revisar esos escenarios recientes de naciones involucradas. El común denominador hoy en naciones latinoamericanas son pueblos que se resisten a la imposición de modelos neoliberales. En Colombia, las protestas sociales ya cumplen 27 días y la extensa lista de peticiones de los ciudadanos siguen siendo ignoradas. La víspera, la Cámara de Representantes aprobó la reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque. Ahora pasa a discusión en el Senado, donde el gobierno busca apoyos para su aprobación. El proyecto de ley fue uno de los detonantes de las manifestaciones en el marco del rechazo al llamado paquetazo económico. La reforma es criticada por los beneficios que otorga la clase empresarial. Incluye exenciones tributarias a los grandes contribuyentes por hasta 2,7 billones de dólares. En cambio, plantea mayores impuestos para trabajadores independientes. Fueron precisamente los grandes empresarios los financistas de la campaña presidencial de Duque. Solo el conglomerado empresarial, Grupo Aval, aportó 66,9% de los recursos. Mientras tanto, Ecuador sigue siendo terreno de disputas. 2 meses y 4 días después del paro nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas mantiene convocatorias a plantones y asambleas ciudadanas. La denuncia es el incumplimiento de los acuerdos por parte del presidente Lenín Moreno. La reforma tributaria del Ejecutivo, con la receta del Fondo Monetario Internacional, está a punto de ser aprobado en la Asamblea Nacional. Mientras que el plan económico alternativo presentado por la CONAIE no se tomó en cuenta. La persecución política a referentes de izquierda ecuatorianos es sostenida. La justicia ordenó prisión preventiva contra el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, por el delito de rebelión. La Corte Provincial de Justicia aplazó la audiencia revocatoria de prisión preventiva a favor de Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González. En Bolivia, el gobierno de facto anunció que se prepara para el regreso de la policía y el ejército a la región de Chapare, Cochabamba, donde la represión cobró al menos 9 vidas durante las protestas contra el golpe de Estado. Se trata de una de las regiones con mayor apoyo al presidente Evo Morales. Desde Argentina, en condición de refugiado, Morales afirmó que hacer política es su derecho
y volverá a su país para asumir como jefe de campaña del movimiento al socialismo. El presidente estadounidense Donald Trump no perdió oportunidad para respaldar a un gobierno golpista. En Twitter declaró su apoyo a Yanine Áñez en su supuesta misión de asegurar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres. Declaraciones similares a las intenciones del Grupo de Lima sobre Venezuela. Otros gobiernos como el de Brasil de Jair Bolsonaro y el de Luis Lacalle Pou, recientemente electo en Uruguay, son muestras claras del neoliberalismo enquistado en la región. En lo coyuntural, la pugna entre los gobiernos que se quieren mantener en ese modelo y los pueblos que se resisten a ello. Un asunto que vamos a analizar. Para ello nos acompaña Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Historia, es historiador. Alexander, ¿cómo está? Bienvenido, Hola. Buenas noches. Gracias, Tatiana, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Como lo planteábamos en titulares, si te parece, comencemos con la historia, porque hay hechos que evidentemente dan cuenta de la necesidad de mirar hacia atrás. 1819, el libertador Simón Bolívar planteaba ya lo que significaría, lo que él anhelaba era la integración para América Latina. Y justamente hoy eso es lo que se recuerda en este seminario de rebelión antineoliberal. Sí, bueno, fíjate, la pregunta tuya es de gran envergadura, porque desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez siempre sostuvo y sostiene la idea de que nunca entenderemos el pasado, nunca comprenderemos el futuro grande a que estamos llamados si desconocemos el pasado grande que tuvimos. Y si algo caracterizó los procesos fundacionales nuestros americanos, fueron una tríada perfecta, tres cosas maravillosas: la necesidad de la independencia, la necesidad de la identidad y la tercera necesidad, que fue la integración o la unidad. Cuando uno lanza una mirada retrospectiva se da cuenta que todos nuestros libertadores lucharon por la idea de que la patria era América. Y nunca, pensando por ejemplo en Francisco de Miranda y posteriormente en Simón Bolívar, nunca abrazaron la idea de que podíamos lograr la emancipación del yugo español o cualquier tutelaje imperialista de la hora si no cerrábamos fila bajo el estandarte de la Unión. En tal sentido, si algo caracteriza al pueblo nuestro americano, latinoamericano y caribeño, si algo es parte de su ADN histórico, es la necesidad de la unión como herramienta fundamental de la liberación. Cuando nosotros lanzamos esta mirada hacia atrás y hacemos un balance, decimos que estamos en el ciclo bicentenario, que en 1819, tal día como hoy, hace exactamente 200 años, el libertador Simón Bolívar concretó uno de los sueños más apreciados y que fue una constante en su accionar revolucionario y en su pensamiento. La unión, primero, de la Capitanía General de Venezuela para ese entonces, de lo que se llama el Virreinato de la Nueva Granada. Algo así como la unión de Quito, Ecuador, para ese momento, para ahora, por supuesto, lo que después va a ser Colombia y Panamá, y por supuesto lo que es Venezuela. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de un principio que es el principio de la identidad nuestra americana, un mismo idioma, un mismo, digámoslo así, un fermento religioso más o menos homogéneo y sobre todo, además de cierta geografía y tipicidad geohistórica común, un mismo enemigo. En ese entonces, para 1819, era el Imperio Español que estaba marcando y dando signos de decadencia. Pero ya el Libertador, sobre todo después de 1817, con la incursión de dos goletas a territorio venezolano, a lo que es la zona de Angostura, ya Bolívar estaba previendo que los hermanos del norte tenían, ¿verdad?, intereses inconfesables, que estaban sacando provecho a la crisis de España y a la desunión norteamericana para ellos posteriormente concretar su expansión. Por eso es que no se puede descontextualizar esa coyuntura que va de 1815 a 1823, sobre todo porque en 1823, porque estamos de cara también al bicentenario, pero el 2 de diciembre del 23, de la famosa doctrina de América para los americanos, la doctrina Monroe, que se acometió un año antes de la independencia total de España en Ayacucho, lo que quiere decir que antes de nosotros conseguir la liberación de España, ya el Departamento de Estado o, digamos, el lobby estadounidense ya estaba bregando por
tomar estos territorios. Por eso, cuando te escuchamos atentamente, seguramente la audiencia así lo hace, entendemos por qué teníamos que comenzar este análisis que siempre marca la coyuntura diaria aquí en nuestra América Latina, para este caso el tema que les proponemos hoy, mirar hacia atrás. Porque entonces lo que tenemos es dos modelos en disputa que marcan un hecho histórico, el monroísmo y el bolivarianismo, hoy en día en América Latina, Alexander. Sí, hay una dialéctica histórica, muy bien. El proyecto bolivariano fue un proyecto que nació bajo la mirada inspiradora del Libertador, bajo la acción protectora del Libertador, con la idea de que lo que debemos unirnos para ser libres. Bolívar previó esa idea, amasó esa idea toda su vida. Si uno rápidamente analiza sus documentos fundamentales, por ejemplo, su alocución el 4 de julio de 1811, cuando dice: pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana, vacilar es perdernos. O después 1815, cuando dice que ojalá que el istmo de Panamá sea para nosotros lo que era el Corinto para los griegos, diciendo que era un lugar para la paz y para la guerra, donde todos los pueblos nuestroamericanos, antes colonias hispanas, se iban a encontrar. O el discurso de Angostura, donde prácticamente nace la idea de la República de Colombia, que se va a concretar tal día como hoy, hace 200 años. Pero después vamos a ver el intento más serio unionista antes de la CELAC en toda la región, el Congreso Anfitriónico de Panamá. Entonces, ahí vemos esbozada una idea fundamental, la idea de la unión para la liberación. Pero en contrapartida, desde el nacimiento mismo de Estados Unidos de América, lamentablemente, desde su visión del destino manifiesto, de la doctrina Monroe, sí, y después toda su accionar expansionista, injerencista, intervencionista, con el panamericanismo en sus diversas matices y expresiones, vemos que en ello ha habido una permanente y constante práctica, que es tutelar los países que luchan por su soberanía y tutelar o negar toda posibilidad de un gobierno alternativo al modelo impuesto desde el norte, ¿no? Al modelo que ellos exigen. Muy bien. Y eso tiene diversas expresiones históricas y en la actualidad, respetando los marcos históricos, se expresa de diversas formas en la región. Y entonces venimos ahora a revisar esta situación de coyuntura. Teníamos en la nota, por ejemplo, la situación en Colombia, que es bastante inédita, que estén a punto de completarse un mes las movilizaciones, la situación del golpe de Estado en Bolivia. Tenemos además Chile, lo que ya vamos también a profundizar. Es decir, hay un continente que llega a fin de año movilizado como no veíamos, de una manera tan concreta, ¿no? Porque si revisamos, por ejemplo, a mitad de año hubo mucha más movilización en Perú, producto de situaciones políticas y económicas. Sin embargo, fue bajando y ahora vemos que es una cantidad de países. ¿Qué une esta protesta de carácter popular y de carácter social? Fíjate algo que es interesante, porque a veces hay una discusión en la filosofía de la historia si los ciclos históricos se repiten o son inéditos, si es una espiral, ¿verdad?, como una cadena de caracol, o si es un ciclo que no tiene ni comienzo ni fin. Digo esto porque hace exactamente 200 años el libertador Simón Bolívar, con el pueblo neogranadino de entonces, estaba tramontando el páramo de Pisba y estaba liberando a Nueva Granada, a Bogotá, y después de eso Bolívar se estaba regresando a Angostura y estaba consolidando la unión de Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. Entonces, lo que inspira en gran medida es la liberación y simbólicamente la necesidad de un pueblo de ser libre. Cuando nosotros aguzamos la mirada y respetamos los marcos históricos y las especificidades de cada caso, nos vamos a dar cuenta que como un móvil invisible de la historia, parece ser el mismo motor que impulsa esto. En el caso boliviano, un pueblo indígena que tiene a un indio como presidente, que tiene más de 14 años de éxito gobernando con las mayorías, pero que ya era insoportable para los intereses del norte. Entonces empieza la satanización y empieza la represión de un pueblo que históricamente ha luchado por su liberación y que sigue en las calles apostado. Pero en el caso chileno, que se ventiló como la democracia más perfecta, como el régimen vitrina de la región, se le cayó la careta y vimos lo peor de la herencia del pinochetismo allí. Y si nos vamos al caso colombiano, subestimamos la capacidad de movilización popular y las aspiraciones de un gobierno verdaderamente democrático
en Colombia, pero vemos también la represión tutelada por el norte. Y podríamos seguir haciendo ejercicios en los cuales lo que une esta diversidad de movimientos es la necesidad de que los pueblos sean los propios rectores de su destino político sin injerencia de ningún tinte ni bota tutelar de ninguna naturaleza. Un modelo global, un modelo globalista tal como se impuso desde el ejercicio que comenzaba al final de los años 70, 80, bueno, y que arreció para América Latina en los 90. Un modelo que se impuso, un modelo en donde el pueblo siente que está harto de ese modelo, ¿es parte de lo que une estas protestas de fin de año? Sin lugar a duda, con un agravante, es un disco repetido, son modelos que han fracasado, son políticas draconianas que lo último que centran la mirada es en el sujeto, le interesa es la macroeconomía, le interesa es el afán del lucro, la mal llamada ley del mercado, en detrimento de todos los avances. Allí además la pregunta que uno necesariamente se hace es el modelo que ha fracasado para los pueblos. Porque para las grandes transnacionales y para los presidentes, empresarios que llegan a esos cargos como operadores de los que están detrás, que son los grandes empresarios, para ellos seguramente es un éxito. Y para los aparatos mediáticos que lo venden como el éxito. Bueno, porque detrás de los aparatos mediáticos también están los empresarios. Así es lo mismo. Y dices bien, porque así como hay una dialéctica bolivarianismo, monroísmo, hay una dialéctica movimientos populares, neoliberalismo. Por eso es que hablamos de una rebelión de los pueblos. El neoliberalismo es contraproducente para el desarrollo de los pueblos. Históricamente se ha dado. Pero en los marcos democráticos es mucho más costoso. Porque una vez que el pueblo alcanza la mayoría de edad, una vez que el pueblo alcanza un conjunto de conquistas con gobiernos populares, caso Evo Morales, caso Nicolás Maduro, entonces ya tienen que apelar a la represión. Es decir, el neoliberalismo nació bajo para el caso de Venezuela, el bloqueo y la guerra económica. En los años 70 que tú mencionas, en el caso específico chileno, que se manejó como un modelo, fue bajo la bota de Pinochet. Pero cuando las democracias avanzan, el neoliberalismo es antidemocrático, porque en última instancia es un darwinismo social donde los empresarios y las transnacionales se valen de los derechos del pueblo y el desangramiento de los mismos. Y cuando los modelos lo hacen bien, entonces buscan medidas coercitivas, unilaterales y criminales. Golpe de Estado, Bolivia. En caso de Bolivia, bloqueo en el caso de Venezuela, satanización o criminalización de la protesta en el caso de Colombia, porque en última instancia es la confrontación de dos modelos en el cual hay un elemento a favor. El pueblo no es el mismo de hace 46 años atrás, en el caso chileno. Es decir, los pueblos ese también han despertado. Ese es un punto muy importante, Alexander, es que los pueblos no son lo mismo. De hecho, si algo los caracteriza, te pregunto primero, comenzando por la gente joven, hay sectores sindicales, para el caso de Colombia o el caso de Chile lo vemos, pero ya no son los mismos rostros. No, es la biología también, es la necesidad que tienen los pueblos de renovarse, es la necesidad de ser los nuevos sujetos históricos, de entender que se van a montar en gran medida sobre los hombros de los mayores, pero que los retos son otros retos. Es un reto, si se quiere, un poco más difícil y más sofisticado. Es decir, estas medidas que toman de manera arbitraria actualmente los gobiernos represores, como es el caso, por ejemplo, chileno o boliviano, de verdad que no tiene el respaldo popular, entre comillas, o el respaldo mediático otrora, porque la gente también ha despertado y se da cuenta que es una manera tan grosera. Cuando uno ve, por ejemplo, a un señor tan prestigioso en el mundo de las letras como Vargas Llosa, diciendo que el golpe en Bolivia... Que el presidente Evo se lo merecía. Que se lo merecía y que él era el que iba a dar el golpe y por eso había que sacarlo, con argumentos tan burdos, tan primitivos, tan primarios, de un intelectual que uno espera una respuesta mucho más inteligente, uno ya se da cuenta que se quitaron las caretas. Es decir, en Venezuela ya nadie puede decir que es una elucubración,
que detrás del intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro no esté la CIA y no estén tipos tarifados o el Departamento de Estado. Y en todos estos países también hay un hilo conductor de eso, no solamente porque lo digan de manera pública, en todos estos países que se levantan a través de las movilizaciones. El hilo conductor es también los mensajes que envía, por lo menos públicamente, el gobierno de Estados Unidos. Detrás, en el Departamento de Estado, bueno, no sabemos qué se teje. Sí, pero ahora en los términos más pueriles. En otros momentos, como se dice, se guardaban las formas. Esta vez, de verdad, ya no hay intermediación, ya no hay un lenguaje figurado, ya no hay una metáfora, ya no hay un eufemismo. Ahorita es brutal el ataque, la medida con nombre y apellido y bajo los términos más cañoneros propios del siglo XIX. Pero lo que sí es que es interesante es que estos procesos son irreversibles. Es decir, estos procesos son, hay que repensarlo. Hay nuevos contenidos, eso sí, hay nuevos elementos que hay que ir comunicando, pero hay que repensarlo. Y se requerirán también, Alexander, nuevas teorías, nuevas visiones. Muy bien, dices bien. Escribir, además de todo esto que nos está pasando. Muy bien, nuevas categorizaciones. En las ciencias sociales nosotros hablamos de categorías como nuevos metaconceptos para explicar realidades inéditas. Y eso es verdad. En el caso venezolano, nosotros nos enfrentamos al neobolivarianismo. Ahorita hay lo que se llama recargas categoriales en todo el continente. Se están retomando ideas de Tupac Katari, de Tupac Amaru, se están retomando ideas de Bolívar, de Miranda, se están tomando ideas de San Martín, ¿verdad? O'Higgins, Artigas. Es decir, pero haciendo la salvedad que estamos en el siglo XXI y ahí está el reto. Cómo mantener viva la llama encendida de ese pasado glorioso con los retos de la contemporaneidad, pero con la convicción de que los pueblos están llamados para ser los demiurgos, los artesanos de su propio porvenir. Y para mantenerse movilizados hasta que se logren sus propios objetivos, ¿no? En beneficio de todos estos pueblos. Me cargo por preguntarte, y tiene todo que ver es con la integración. La desintegración que promueve una persona clave para eso, te pregunto si así pasará la historia, como el señor Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. A través de la OEA lo que promueve es la desintegración del resto de bloques que en la década pasada tuvieron tanto éxito y realmente nos hicieron ver como un bloque de integración. Sí, habría que resemantizar la palabra lacayismo. No sé si es suficiente. No sé cómo calificar a una persona que viniendo del pueblo, de las entrañas de un pueblo tan valeroso como es el uruguayo, de una fracción que entre comillas uno opina que es progresista y de izquierda, termine haciendo un juego tan triste a favor de la desintegración, ¿no? Y con los argumentos, insisto, más básicos como tal, ¿no? Ya yo creo que Almagro se ha puesto en evidencia mundial que no es un buen mediador, que nunca fue un político en el buen sentido de la palabra, un constructor, un intermediario afectivo, sino que terminó siendo un agente de inconfesables fines para intereses verdaderamente diabólicos. ¿Y así crees que pasará la historia? Y lamentablemente para él y afortunadamente para nosotros, porque los libros de historia, nada más al explicar sus intervenciones y transcribir sus alocuciones, sin explicar más nada, al discurso mismo, en el texto, en el documento básico, se va a dar cuenta que va a pasar a la historia como lo peor del lacayismo nuestro americano. Y si te pregunto, con esta visión de historiador que no necesariamente va en los tiempos de un gobierno de 4, 5 o 6 años, etcétera, etcétera, los que sean, que piensan mucho más a largo plazo, ¿crees que tenemos cómo salvar la integración en América Latina? Sí, mira, en momentos más aciagos lo logramos. Era inconcebible, por ejemplo, vuelvo la mirada atrás, hace 200 años, era inconcebible que hombres, por ejemplo, que se medían con caimanes, que vivían en sabanas, que comían casi carne cruda y vivían casi con cuerpos expuestos en esas grandes sabanas, terminaron transmontando el páramo de Pisba a alturas insalvables. Es decir, eso es una hermosa metáfora. Hace 200 años, en momentos más difíciles, el pueblo latinoamericano y caribeño logró quitarse de encima el ominoso régimen de la época colonial. Hoy en día, nosotros como legítimos herederos, hijos y hijas de esos grandes hombres y mujeres
que ayer nomás dieron la vida por la patria, estamos llamados a lo propio. Ella es como una especie de constante en nuestra historia. Es como una especie de fuimos porque seremos, una idea de que seremos y venceremos al final porque nuestros padres lo hicieron y lo hicieron bien. Muchas gracias, Alexander, con esa reflexión. Gracias, Tatiana. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticias. Como les decíamos, ahora profundizamos en Chile, en Noticia Chile. Se cumplen 2 años de la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera. El empresario que ganó con el 54% de los votos, hoy su favorabilidad no llega al 13%, en un país en protestas permanentes por lo que su gobierno representa. Hacemos una radiografía del Chile de hoy, a casi 2 meses. Quedan muy pocas horas para que se cumplan 2 meses de protestas ininterrumpidas. Pausa y volvemos, estamos en Es Noticia. En Noticia Chile, un tribunal admitió una querella por delitos de lesa humanidad en contra del presidente de la Nación, Sebastián Piñera, que arriba a sus 2 años de mandato con al menos 13% de aprobación de su gestión, de favorabilidad, en medio de una grave crisis política y la exigencia social de una nueva constitución. Detalles a continuación. La querella presentada por el senador Alejandro Navarro contra el presidente Piñera por crímenes de lesa humanidad incluye delitos por homicidio, torturas, hostigamientos físicos, mentales y sexuales y la mutilación ocular, que alcanza a casi 300 víctimas. La denuncia surge en el marco de la brutal represión ordenada por Piñera contra las manifestaciones que reclaman el fin de sus políticas neoliberales. De ser encontrado culpable, el mandatario podría enfrentar una pena de hasta 20 años. Inmerso en este convulso panorama político, el presidente Piñera cumple 2 años de mandato presidencial, con menos del 13% de aprobación de su gestión. Hace un año era del 49%. Las razones de la pérdida de popularidad pasan por las políticas económicas promovidas por su gobierno, que han profundizado las desigualdades sociales, la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra las movilizaciones pacíficas que suceden desde hace 2 meses y el grave balance en materia de derechos humanos. Frente a esta difícil realidad, el jefe del Palacio de la Moneda no termina de entrar en sintonía con las demandas de la sociedad, como lo destaca el senador Alejandro Navarro en Twitter. Piñera, con 4 informes lapidarios condenándolo por graves violaciones de derechos humanos, 2 meses de millones de ciudadanos en la calle, pidiendo nueva constitución y fin del modelo económico neoliberal, no entiende nada. Hoy, la salida a la crisis pasa por la salida de Piñera. Las masivas movilizaciones sociales que demandan el establecimiento de un nuevo pacto social a través de una asamblea constituyente da sus primeros pasos con la aprobación en el Congreso de un proyecto de ley para normar el proceso. El articulado establece realizar un plebiscito en abril del 2020, donde la ciudadanía responderá 2 preguntas. ¿Quiere usted una nueva constitución? Y ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? La participación del pueblo en la redacción de esa eventual nueva Carta Magna queda en veremos. Esa es una pregunta que el pueblo exige que se responda y de una manera muy rápida. Hay otro tema de lo que quiero conversar a esta hora con nuestra corresponsal de Santiago, Paola Dragni. Paola, aceptada la querella por delitos de lesa humanidad en contra del presidente Piñera. A partir de allí, ¿qué camino viene? Pues bueno, buenas noches a toda la audiencia, Tati, para ti también. Es un camino en tribunales, una querella, una acción privada, por decirlo en palabras simples, luego de que esta acusación constitucional que se intentó hacer en el Congreso de la República para buscar responsabilidades políticas del presidente Sebastián Piñera fuera rechazada, incluso con votos de la oposición y particularmente del Frente Amplio. El lunes pasado, en representación de familias y de víctimas, no es la primera.
el 4 de noviembre se presenta una primera querella contra el presidente Sebastián Piñera, que también ha ido avanzando en tribunales. Puede ser un proceso sin duda largo, pero que da cuenta de la necesidad de las víctimas y también de la sociedad chilena de buscar responsabilidades más allá de las simples acciones administrativas, como por ejemplo la sanción que se le hizo al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, que solamente no podrá ocupar cargos públicos en los próximos 5 años. Estas querellas criminales y por delitos de lesa humanidad lo que buscan, por un lado, es la pena criminal respecto a la responsabilidad política, pero también el resarcir a las víctimas y a todo un país que hace 30 años, cuando termina la dictadura de Augusto Pinochet, dijo nunca más, y lo cierto es que son 352 las víctimas de trauma ocular. Y aquí quiero detenerme, Tatiana, porque la derecha que critica al movimiento social que está en la calle ha sido particularmente brava con las víctimas de traumas oculares. Son 352 chilenos y chilenas, no todos han tenido estallido ocular, pero eso no significa que tengan funcionalidad en los ojos. Los balines han penetrado, hemos visto las resonancias magnéticas que ha puesto a disposición el Colegio Médico, inutilizando el órgano. Puede continuar el ojo en su lugar, pero deja de funcionar. Por tanto, no se trata solamente del estallido ocular. Y esto vale la pena aclararlo, porque las críticas han ido hacia familias y a víctimas que están tratando de buscar una forma de volver a cierta normalidad en su vida diaria después de esta mutilación que ha hecho el Estado de Chile en total impunidad. Tatiana. Así las cosas. Gracias por entregarnos todos esos detalles, Paola, que sumamos de inmediato al análisis. Para ello nos acompaña Máximo Quitral. Él es doctor en Ciencia Política, académico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, también con nosotros desde Santiago, vía telefónica. Profesor Quitral, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Tatiana, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Son 2 años, decíamos, intitulares y antes de la pausa del presidente Piñera, desde el momento en que gana la elección con 54% de los votos. Hoy este nivel de favorabilidad no llega al 13%. Si te pregunto, es entre ese 13%, ¿quién puede estar satisfecho con el gobierno, con el trabajo que ha desempeñado el presidente Piñera? Bueno, evidentemente que su sector político todavía lo está respaldando. Me parece que es el grupo que en estos momentos le está entregando ese porcentaje que tú muy bien mencionas en esta introducción. Pero claramente, a la luz de los datos y las cifras, sus adherentes, su respaldo, su popularidad ha ido a la baja rápidamente, no solo por las movilizaciones, también tiene que ver un poco, o bastante mejor dicho, todas estas expectativas con las cuales se llega normalmente al poder, y que durante la campaña presidencial el actual mandatario cifró expectativas muy altas, un futuro bastante promisorio, pero ese futuro se ha ido oscureciendo, y evidentemente que la situación de las movilizaciones también contribuyó a que ese panorama que se mostraba realmente muy auspicioso para nuestro país se fuera ensombreciendo y estemos en estos momentos en un problema de crisis política importante. Me dice usted, dentro de este 13%, ¿quiénes pueden estar allí acompañándolo? Y hay un sector político, ese sector político es el que lo sostiene. Hay distintos analistas, algunos políticos dentro de Chile, dentro de su país, que consideran que prácticamente el presidente Piñera pende de un hilo, pero hay algo que lo sostiene. ¿Qué es ese algo que lo sostiene? Mira, la verdad las cosas es que yo creo que todavía hay una institucionalidad que lo está respaldando. Cuando hablo de institucionalidad no solo me refiero al Congreso, sino que también a las Fuerzas Armadas en particular, que todavía están de alguna forma respaldando el actuar del gobierno. En términos reales, solo el 27% fue el que obtuvo en un momento determinado. Por tanto, la baja, que si bien se nota, yo creo que no es tan significativa en estos momentos en términos del porcentaje que lo apoya, porque igual llegó con un porcentaje muy menor.
pero evidentemente que la institucionalidad, los partidos políticos en el poder son aquellos que le están entregando el respaldo y el apoyo en estos momentos. Sin embargo, yo la verdad las cosas que veo muy complejo un escenario 2020 con movilizaciones permanentes en las cuales ese respaldo lo mantenga y no nos encontremos con un escenario distinto desde el punto de vista político en términos de que el presidente vaya perdiendo mayor poder. Cuando me hablas de las fuerzas militares, ¿cuál es el nivel de relacionamiento que existe hoy en día entre el Ejecutivo, entre el presidente Piñera y estas fuerzas militares? No, hay una relación cercana, no me atrevería a decir que es de absoluta cercanía o son relaciones muy estrechas. Yo creo que todavía hay respeto por la institucionalidad y por la figura presidencial, pero eso hay que verlo con el correr de las semanas y de los meses, si eso se mantiene en el tiempo. Ahora yo creo también agregaría otro actor, que son los empresarios. Los empresarios todavía de alguna forma han entregado cierto respaldo a algunas medidas que se han adoptado desde el Ejecutivo para bajar la intensidad de las movilizaciones. Sí, pero fíjate, Máximo, que tengo una pregunta para ti específica sobre el tema de los empresarios y la situación económica del país. Pero antes de pasar a eso, permíteme plantearte otro interrogante. Si cuando te planteo esto del nivel de relación que existe entre el presidente Piñera y fuerzas militares y carabineros, bueno, todo en su conjunto, fuerzas militares, para tratar de entender por qué 9 proyectos de ley enviados al Congreso con carácter de urgencia, algunos de ellos ya están avanzando, para darle más fortalecimiento a carabineros cuando eso resulta que no es necesario porque está dentro de las leyes y la Constitución del país. Sí, bueno, eso responde básicamente, Tatiana, a que la agenda criminalizadora del movimiento social avance para evitar posibles, y con una posibilidad bastante alta, de nuevas movilizaciones a partir del próximo año. Bueno, la verdad las cosas es que las movilizaciones no se han paralizado, han continuado en distintas medidas porque el movimiento social tiene flujo y reflujo. Pero estas medidas apuntan básicamente a tratar de impedir que el movimiento social retome una fuerza importante que provoque una salida anticipada del presidente. No hay otra explicación. Pero ojo, que una salida anticipada del presidente también significa adelantar elecciones que involucra al Parlamento. Por tanto, es un escenario re complejo y eso se entendería por qué los parlamentarios en el poder, no todos por cierto, pero la mayoría del gobierno y algunos miembros de la exconcertación, están respaldando el actuar del presidente para evitar verse en ese escenario que sería inédito e histórico tras el retorno a la democracia. Y ahora sí, sobre el tema de los empresarios, llama la atención esto que nos estás diciendo y allí quiero pedirte además que nos centremos porque fíjate, la CEPAL solamente hace unos días, la semana anterior, presenta el informe para América Latina donde, entre otras cosas por Chile, dice que en 70 años será la región del mundo que menos crecerá, particularmente sobre el caso de Chile, plantea que tendrá una disminución del crecimiento ya para 2019 y en la proyección para el año 2020. Parte de lo que hemos visto en medios locales por parte de algunos empresarios le achacan la culpa de esta situación a la movilización, al estallido social. Paradójicamente, lo que deberían pensar es qué debe hacer el Ejecutivo para atender esas demandas sociales que son legítimas, producto del hartazgo de un modelo y tratar de resolver el asunto económico. Así que de eso quiero preguntarte tu visión. A ver, yo creo que es una explicación bastante oportunista por parte del gobierno y algunos empresarios de responsabilizar totalmente a las movilizaciones de esta situación de dificultad económica que está teniendo el mal llamado modelo. A mí no me gusta hablar del modelo económico chileno, a mí me parece que es un espejismo que hoy, a partir de más de 50 días de movilización, ha asomado su verdadero rostro. Por tanto, yo creo que ahí se está buscando una justificación para, de alguna forma, tapar
estas malas cifras económicas que hace bastante rato ya se estaban observando, no solo por el crecimiento de la economía informal en nuestro país durante el segundo gobierno de Bachelet, el cierre de varias empresas el año pasado durante el gobierno de Sebastián Piñera. Hay un reacomodo económico global que también ha repercutido en el mal llamado modelo económico chileno, que hoy con las movilizaciones se agudiza, es otra cosa, pero me parece que no solo es un error, sino que es un oportunismo preocupante que las malas cifras económicas que está mostrando nuestro país se intente vehiculizar o vincular al movimiento social para, de alguna manera, desatenderse de la responsabilidad que también le compete al Ejecutivo, que, insisto, llegó con un mensaje de tiempos mejores y que con el correr de la semana nos hemos encontrado en un escenario absolutamente distinto al que se planteó en la campaña presidencial. Todos buscando la manera de criminalizar por distintas vías la movilización, este llamado estallido social que justo dentro de unas horas, mañana cumple 2 meses. Me queda algo por preguntarte, profesor Quitral, y tiene que ver precisamente con el escenario para el año 2020. Producto de toda esta misma situación de criminalizar, de represión, pareciese que sucede todo lo contrario porque aparecen nuevos rostros, nuevas figuras, nuevos sectores en este proceso de movilización. ¿Cómo piensas que políticamente puede avanzar ese movimiento hacia una postura real en cuanto a una constituyente? Mira, yo creo que la discusión de la constituyente no me convence que sea muy apresurada. Yo creo que el concepto más pertinente en estos casos es una asamblea constituyente por sobre la convención constituyente. Hoy hay una discusión más bien semántica de lo que es este proceso que debe entrar en nuestro país. Ahora, yo la verdad las cosas que también observo, no sé si hay un compromiso total de los sectores movilizados con el proceso construido desde arriba. Yo creo que el proceso constituyente en Chile, para que realmente logre llegar a un amplio sector de la población, debe tener un avance desde abajo, es decir, desde el movimiento social. No que esté solo concentrado en el Congreso, que es parte del problema que está teniendo nuestro país hoy. Entonces, ahí me parece que hay que entrar en una discusión interesante, y en la forma y en la medida que actores independientes que espero no tengan barreras de entrada al proceso constituyente, que eso también es muy importante. En la medida que estos actores independientes, con nuevas ideas, con nuevas miradas, con nuevas visiones, se incorporen al debate, yo creo que este proceso puede articularse y avanzar con bastante tranquilidad y recogiendo el sentir y amplias demandas que por mucho rato, por mucho tiempo se han ido postergando en nuestro país. Ese es el asunto en el que veremos cómo se decanta la discusión el próximo año, cómo articular todo esto que está pasando en el país. Profesor, gracias, muy buenas noches. Gracias por ese análisis. Muchas gracias, un gran abrazo para ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo para usted. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, salimos de la frontera de América Latina, pero esta noticia que ya les vamos a profundizar incluye el mundo entero, es noticia del Vaticano. El Papa Francisco elimina el secreto pontificio para investigaciones de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. La nueva norma pone a disposición de la justicia civil todas las denuncias, testimonios, sentencias eclesiales en relación a las que sean requeridas justamente por esta justicia ordinaria. Nos preguntamos qué impacto tendrá esta decisión del Vaticano. Vamos a profundizar en ello al volver. Estamos en Es Noticia. En noticia del Vaticano, la decisión tomada por el Papa Francisco que elimina el llamado secreto pontificio se hizo de dominio público esta mañana de martes. Una medida que abre la posibilidad de suministrar información relativa
a delitos sexuales cometidos por imputados que pertenezcan a la Iglesia Católica para que sean procesados ante la justicia ordinaria. Detalles a continuación. De acuerdo a un comunicado publicado por el portal oficial de noticias del Vaticano, Vatican News, el Papa Francisco decidió suprimir el secreto papal o secreto pontificio. Es un paso en el camino hacia la transparencia hacia las víctimas y sus familias que ahora pueden solicitar los documentos y el juicio con veredicto en el que están involucrados. Al mismo tiempo, cambia en dirección a esta transparencia, porque permitirá la colaboración con las autoridades judiciales, civiles, locales, que podrán solicitar documentos y veredictos de derecho canónico. A propósito de este comunicado, algunas víctimas de pederastia celebraron la determinación. Es el caso de Juan Carlos Cruz, quien en su cuenta Twitter aseguró que Francisco elimina secreto pontificio en casos de abuso, buena noticia para sobrevivientes y elimina confidencialidad en casos de abuso por curas. Abogados tendrán acceso a información que obispos criminales querían esconder, hoy a callar y a colaborar. Afirmó además que todas estas excusas de obispos del episcopado chileno y de otras partes del mundo y la curia se acabaron. Hoy es un día importante en la transparencia y en la justicia para las víctimas. Documentos deberán ser entregados a las autoridades civiles. La decisión se da en consonancia con la postura mostrada por el Sumo Pontífice desde su llegada al Vaticano, en medio de un escándalo que involucró a Benedicto XVI. Ejemplo de ello fue la expulsión del sacerdote chileno Fernando Caradima, proceso que conllevó la expulsión de otros 7 obispos de esta nación. Uno de los escándalos más recientes en la región se presentó en Argentina, conocido mediáticamente como el caso Próbolo, donde 2 curas fueron sentenciados a penas de más de 40 años de prisión por haber abusado sexualmente a 25 menores en un internado para sordos ubicado en la provincia de Mendoza. Según un informe de la ECA Global, Organización de Supervivientes del Abuso Clerical, existen al menos 100.000 víctimas de este tipo de abusos, solo teniendo en cuenta los casos hasta ahora comprobados. Una situación que se registra en tantas partes del mundo. América Latina no es la excepción. Teníamos 2 casos que solamente referenciábamos de manera sintética, Chile y Argentina. Vamos a conocer cuál es el impacto de esta medida papal con Aníbal Pastor, periodista, experto en temas de iglesias y derechos humanos, con nosotros desde Santiago de Chile. Aníbal, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. ¿Cuál crees que será el impacto de esta medida que toma hoy o que se conoce hoy por parte de ese comunicado del Vaticano que anuncia y que días atrás había firmado el Papa Francisco? Mira, antes de señalar el impacto, yo creo que es necesario precisar que son 2 normas, dos cuestiones importantes. Una es la abolición del secreto pontificio, que ya hemos hecho referencia, ustedes en la introducción lo dejaron muy bien establecido, que es referido a los casos de violencia sexual y de abuso de menores cometidos por clérigos. Y el otro es que los hechos que impliquen adquirir, poseer, divulgar con fin libroso imágenes pornográficas de menores de 18 años pasa a constituir una de las categorías más graves de los delitos del derecho canónico. Esto está fijado solamente para 14 años. Por tanto, son 2 medidas que se han establecido en 2 documentos separados, pero que han sido dados a conocer hoy día por la Santa Sede, que no es menor simbólicamente porque el Papa cumplió 83 años, quiso hacer, yo creo, un regalo a sí mismo porque tiene consecuencias muy importantes a nivel de la judicatura. Mira, como señaló también Juan Carlos Cruz en uno de los Twitter, con esta medida se le terminó a los obispos y en general a todos los encubridores el carnaval del secreto y la oscuridad, como señala Juan Carlos. Detrás de esto, lo que ha habido es el silencio. El silencio es la piedra angular del encubrimiento en los delitos. Por tanto, todo lo que está referido a mantener silencio
está favoreciendo ese encubrimiento, que es lo que ha ocurrido en Chile. Y por tanto, el secreto, el revelar ahora los procesos, va a permitir que las víctimas, que una vez que hacían la denuncia no sabían qué más pasaba dentro del proceso, van a tener la oportunidad de conocer la sentencia, de saber qué pasó con su denuncia, etcétera. También habían otras comunicaciones que eran hospitalizadas, porque el secreto pontificio es un secreto de los más alto nivel en la confidencialidad del derecho canónico. Ahora también se facilita la posibilidad de salvaguardar la comunidad y de decir el resultado de una sentencia, lo que no es menor. Ahora, hay que tener claro también que no son temas de dominio público, porque se facilita la posibilidad de una colaboración concreta con el Estado, con el poder de justicia, donde las diócesis tienen la obligación, por tanto los obispos, de entregar la documentación que sea necesaria. En Chile tenemos la experiencia de Informe Chicluna. Recordemos que en el 2018, después de la visita de Francisco a Chile, cuando se empezó a levantar fuertemente el tema de los abusos, él envió una comisión presidida por el arzobispo maltés Tales Chicluna, que ahora es secretario adjunto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y que también interpretó estos documentos como un gran paso histórico, ¿no? El informe Chicluna contiene muchísimos datos. De hecho, Aníbal, lo hemos visto durante esta jornada que así ha sido recibido por organizaciones de víctimas de los abusos de los sacerdotes de la Iglesia Católica, y lo califican como un asunto histórico. Ahora, si hablamos además de las implicaciones, te pregunto, un punto clave sea que realmente esto pase y tenga efectos ante la justicia ordinaria. Correcto. Los obispos no van a poder alegar secreto para entregar los documentos. Entonces ese es un paso que se abre, es una puerta importante. Lo han celebrado las víctimas, en la red de sobrevivientes lo han señalado, aunque todos parece que indican que ha sido tarde, que pudo haberse hecho antes, habríamos avanzado mucho, pero a partir de ahora la consecuencia más importante es que no solamente se van a conocer más casos de abusos, sino que van a haber más posibilidades de hacer denuncias ciertas, porque va a haber conocimiento de los procesos. Exactamente, por eso resulta tan importante, en términos de verdad, en términos de reparación y de justicia será fundamental. Muchísimas gracias, Aníbal, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, personas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticias Telesur, @Tatiana Telesur. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.